Romanos 8:28. No sé por qué le dije 2 Samuel. Ya leímos todo eso, ya no quiero pasar más tiempo con esos versículos. Lo que sí quiero que note es que todos los versículos hablan sobre la misma cosa, que la victoria viene de Jehová Dios. Amén, hermanos. Amén. La victoria viene de nuestro Dios. Dios quiere darnos victorias. Ahora la Biblia dice que el cristiano ya tiene la victoria y que es más que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, sígame con su vista, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que el cristiano ya es más que vencedor. Y en 1 Corintios 15:57 leímos, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la muerte, hermanos. Victoria literalmente sobre la muerte. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria, hermanos, sobre el infierno y sobre Satanás. Dice la Biblia, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Victoria sobre el pecado. La Biblia dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la victoria sobre la muerte, sobre el infierno y Satanás, sobre el pecado, también victoria sobre las tentaciones. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y por eso nos amonesta Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Victoria sobre las tentaciones, victoria sobre el mundo.
Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Toda esa victoria la tenemos por medio de Cristo Jesús. Si usted está aquí y no tiene una relación personal con Cristo Jesús, si usted nunca le ha pedido que entre a su corazón y sea su Salvador personal, Él quiere darle perdón de pecados y vida eterna, la victoria final. Así que como cristianos tenemos la victoria más importante. Pero la vida cristiana, oiga bien, es una lucha. Es una guerra espiritual. Y una guerra está compuesta de muchas batallas. ¿Tienen la foto esa ahí? Me acuerdo cuando Bush se paró en ese portaaviones y decía Mission Accomplished, misión alcanzada. Y cómo lo han criticado al pobre, ¿no? Porque apenas estaba agarrando vuelo la guerra. Y hasta el día de hoy todavía siguen habiendo muertos allá, soldados americanos, y sigue habiendo terrorismo, y sigue habiendo desorden allá, y estamos lejos de alcanzar cualquier paz que se pueda alcanzar allá. Él pensaba, porque habían ganado una batalla, que ya tenían la victoria, pero no, todavía no hay victoria en esa región del mundo. ¿Sí me está siguiendo? Israel, antes de entrar a la tierra prometida, mire conmigo Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. La vida cristiana, hermanos, así está compuesta de muchas batallas. No es una sola victoria. Ya tenemos la victoria principal, perdón de pecados, la vida eterna, pero la vida cristiana está compuesta de muchas batallas. Batallas diarias que enfrenta el cristiano. Y déjeme decirle, Dios quiere darnos victorias en cada una de esas batallas. Pero si no tenemos cuidado, nos confiamos y luego vienen derrotas. Amén. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, pareciera que la victoria nada más se tenía que ver con llegar a la tierra prometida. Ya esa primera generación habían muerto. Está la segunda generación ya a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida era la tierra que Dios les había prometido, por eso se llama la tierra prometida. Y habían pasado una jornada de 40 años con muchas pruebas y dificultades, pero finalmente ya estaban a punto de cruzar el río Jordán, pero no se habían acabado las batallas. Apenas iban a comenzar. Versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mira el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces tienen la promesa de Dios de que ningún enemigo les va a poder hacer frente. De que Dios iba a estar con ellos y les iba a dar victorias. Y déjeme decirle, hermano, es lo que acabamos de leer en esos versículos en Romanos 8, en 1 Corintios 15, 57. Dios quiere darnos victorias a usted y a mí.
Digo, ya sabemos que tenemos la victoria más importante, pero también entendemos que estamos en esta vida, estamos en este cuerpo, y el Señor Jesucristo dijo que íbamos a enfrentar pruebas y tentaciones y luchas. Es más, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber pruebas, va a haber batallas. ¿Sí me está siguiendo? Y puede haber fracasos o puede haber victorias en esas batallas. Aunque últimamente sabemos que ya vamos rumbo al cielo, somos hijos de Dios, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos la victoria principal, pero todavía hay muchas batallas que pelear. Hasta que venga Cristo por nosotros o hasta que abandonemos este cuerpo y entremos a la presencia del Señor. Pero hay muchas batallas que pelear. Pues déjeme decirle, hermano, el Señor quiere que usted y yo tengamos victorias y no derrotas. Él quiere que usted y yo gocemos una vida abundante en la tierra prometida, que es la vida cristiana, abundante en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y que tengamos victorias, no derrotas. A nadie le gustan las derrotas, todos queremos victorias. Y lo primero que vemos, Dios le hace la promesa a Josué y a su pueblo. Y la primera ciudad que había que conquistar era la ciudad de Jericó. Vaya conmigo ahí a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1. Ya puedes quitar la foto esa, si puedes quitarla. Josué capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ahora usted, no voy a leer todo el pasaje, usted conoce la historia. Cada día tienen que dar la vuelta a la ciudad marchando, sin hablar palabra alguna, simplemente tocando la trompeta y marchando. A veces los métodos de Dios para las victorias no son convencionales, no son según sabiduría humana. Digo, estos soldados están listos con sus espadas, con sus cascos, con sus escudos, y Dios no les dice, órale pues a pelear. No, Dios dice, vamos a marchar alrededor de la ciudad. Y luego el siguiente día se van a ir a acostar, el siguiente día se van a levantar y van a volver a dar la vuelta a la ciudad. Y luego el siguiente día van a volver a dar vuelta a la ciudad. 6 días tenían que hacer eso, y el séptimo día, usted que sabe la historia, tenían que darle 7 vueltas a la ciudad. Y luego gritar. Y Dios les había prometido la victoria. Mire conmigo, versículo 20, hicieron como Dios les había ordenado, ahí en Josué 6:20. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Gritó, así como Dios les dijo que el séptimo día dieran 7 vueltas y luego gritaran. El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mire el versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¡Qué tremenda victoria! Indudablemente había sido Dios quien había derribado esos muros. Amén, hermanos. No fue el grito de los hombres. No fue el grito de los hombres, fue el poder de Dios. Dios simplemente les pidió que ellos siguieran sus instrucciones, y Dios hizo la parte más difícil. Dios hizo lo imposible. Y hermanos, así es nuestro Dios. Él nos pide que nosotros hagamos, cumplamos con sus mandamientos, confiemos en Él, sigamos sus instrucciones, y Él se va a encargar de hacer lo que nosotros no podemos hacer. No es nuestro trabajo figurar cómo Dios le va a hacer. Es más, Dios no les había dicho
cómo Él iba a derrumbar esos muros. Dios simplemente les dijo, marchen alrededor de la ciudad y hagan así por 6 días, y el séptimo día marchen 7 veces y toquen las bocinas, y el pueblo gritó y Dios tumbó los muros. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer. A veces nosotros queremos tener todo figurado, queremos saber de dónde, cómo le va a hacer Dios. Dios simplemente dice, confía en mí, tú esfuérzate en tu cristianismo, sé valiente, confía en Dios, sigue las instrucciones de Dios, yo me encargo de darte la victoria. Y aquí vemos que Dios se hace gran milagro. No hubo duda alguna que Dios les había dado la victoria. Y hermanos, qué bonito es cuando Dios nos da una victoria. Qué bonito es tener victorias. Anda uno en la cima, ¿no? En la cumbre, gozándose, en las nubes, gozándose cuando el Señor nos da victorias. Especialmente cuando indudablemente fue Dios que nos da la victoria. Pero qué duras son las derrotas. Qué feo se siente. Qué triste se siente. Lo dejan a uno sintiéndose derrotado, fracasado, hasta sin fuerzas. Y estoy hablando, por supuesto, de luchas espirituales. Pero también estoy hablando de luchas personales. Cuando a veces uno tiene algún sueño, alguna meta, o uno pensaba que las cosas iban a ir de cierta manera y salen mal y se convierte en un fracaso, una derrota. Qué feo se siente. O luchas familiares. Cuando de repente el diablo nos da un golpe donde menos esperamos y sentimos hasta que se nos van las fuerzas, como que nos dieron uno en el estómago y nos sacaron todo el aire. Y así se siente uno. A veces son pruebas por medio de los hijos. A veces son pruebas en el matrimonio, fracasos, derrotas en el matrimonio, problemas en el hogar. A veces es problemas económicos o la pérdida de un trabajo y uno no sabe qué va a hacer. Y qué feo se siente. ¿Sí me está siguiendo? Me acuerdo años atrás, daban un programa de deportes en el canal, en el ABC News, el ABC Sports, y les dije a los muchachos que me guardaran esa porción del video. ¿Lo tienen listo? ¿Se puede poner? Esto, para que sepan, es 1978. Yo veía esto todos los domingos en la tarde, veía ABC Sports, o el sábado en la tarde, daban deportes. Y nunca se me ha olvidado que decían el entusiasmo, el excitement, ¿no? El thrill que dicen de victoria, la victoria, y la agonía de la derrota. Y ponen a ese pobre tipo que se va todo ahí, se da en la torre. Y me acordé de eso, ¿no? La victoria es tremendo cuando tenemos victoria, estamos acá arriba. Y luego la derrota. Qué agonía cuando uno sufre derrotas personales, familiares, económicas, espirituales, personales. ¿Sí me está siguiendo? Mire Josué capítulo 7. Así estaba el pueblo de Israel. Acababan de ganar una tremenda... Vieron un milagro de Dios. Esos muros derribarse. No había duda que Dios les había dado una tremenda victoria. Y Jericó era una ciudad bien fortalecida, hombres de guerra. Era difícil. Para ellos era algo imposible poder conquistar, pero Dios les había dado la victoria. Porque confiaron en Dios y siguieron las instrucciones de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios les había dicho que no tomaran nada personal del anatema. Esa ciudad estaba maldita por Dios. Le dijo, no se queden, no vayan a agarrar nada del anatema. No se vayan a contaminar con maldición. Y mire lo que pasa el capítulo 7, versículo 1. Después de la victoria. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Yo digo, cómo Dios siempre se encarga, ¿no?
de mencionar hijo de quién, nieto de quién, bisnieto de quién, tataranieto de quién. Mire, hermano, Dios, déjeme decir esto, Dios nos quiere dar la victoria a nosotros mucho más lejos de lo que nos imaginamos. A nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos. Pero también cuando ellos fracasen, va a afectarnos a nosotros, va a regresar a nosotros. No sé si me entiende. O sea, cuando viene el fracaso es duro. Y mire, aquí Dios menciona, ¿verdad? Hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Estaban bien, acababan de tener una tremenda victoria contra un pueblo muy, muy numeroso. Entonces dice, no, ahí es un pueblo pequeñito. Nomás manda unos 2,000, 3,000 hombres y con eso es suficiente, son pocos. Si estos, mira cómo Dios nos dio la victoria con estos son pan comido, esto va a ser fácil. No fatigues a todo el pueblo, Josué, esto va a ser fácil. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste? Como que si fuera la culpa de Dios. ¿Por qué, Señor, por qué estoy como estoy? ¿Por qué me está yendo como me está yendo? ¿Por qué me pasó esto? Señor, pues que no soy cristiano. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Es lo que está haciendo Josué y los ancianos del pueblo. Dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Wow. Que esas palabras, vemos a Josué como el gran héroe espiritual. Y sí lo fue, hermanos. Sí lo fue un gran hombre de Dios. Pero aún Josué, en el fracaso, dijo algo que nunca debió haber dicho. Ojalá nos hubiéramos quedado allá. ¿Saben? La derrota nos lleva muchas veces hasta echar la culpa a Dios, nos lleva muchas veces hasta lamentar que somos cristianos, desanimarnos y decir, pues ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué sirvo a Dios? ¿Para qué hago tanto si mira cómo me está yendo? Pero la culpa no era de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8, mire, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. ¿Sabe qué estaba más preocupado José en ese momento? De qué van a pensar otros de nosotros. Versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Sabe qué, hermano? A veces es tiempo para orar y a veces no es tiempo para orar. ¿Sí me está siguiendo? Josué ahí está postrado hablando con Dios. ¿Y sabe lo que le dice Dios? Hey, levántate. No importa cuánto ores. Hay otro problema aquí. Y no tiene que ver con oración, tiene que ver con confesión.
Ahorita no importa qué tanta ayuda me pides, es que hay algo que no está bien en tu vida, en el pueblo, que tiene que arreglarse. ¿Me estás siguiendo? Versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mira, ahí está la razón, versículo 11, Israel, ¿a qué? Ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso, siempre hay un por algo. Siempre hay un por algo, siempre hay una razón. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Hermano, el pecado se pega, la mugre se pega. Usted no puede andar afuera en el mundo, en el pecado, y que no se le pegue. Y al rato que no se ensucie usted todo. Es más, nuestro pecado hasta contamina a aquellos a nuestro alrededor. Nuestro pecado puede traer maldición a nuestra familia. Nuestro pecado puede traer maldición a toda una congregación. Porque el pecado, lo malo, lo maldito, porque eso es anatema, es contagioso. ¿Me está siguiendo? Y el problema con Acán es que él dijo, ay, nadie va a extrañar un lingote de oro y unas cuantas cositas aquí que voy a guardar debajo de mi... Eso nadie lo va a extrañar, nadie se va a fijar. ¿En qué le afecta a otros? Le afectó a toda una nación. Dice, por cuanto han venido a hacer anatema, versículo 12, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y ahí está, el Señor le da, esto es lo que tienes que hacer. ¿Quieres victorias, Josué? ¿Te gustó la victoria de Jericó? Tienes que quitar el anatema. Tienes que confesar el pecado. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Número 1, Dios es un Dios de victorias, siempre y cuando obedezcamos su manera de hacer las cosas. Que nunca se le olvide eso, hermano. Dios es un Dios de victoria. Dios quiere darnos la victoria en cada área de nuestras vidas, en tu educación, joven, en tu futuro, en tu vida, hermano, en sus finanzas, en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Dios quiere bendecir a su pueblo dándonos victorias. Dios es el Dios de la victoria. Amén. La vida cristiana debe ser una vida victoriosa, no una vida derrotada. Amén. Pero siempre y cuando obedezcamos su manera de hacer las cosas. Si yo hago las cosas a mi manera y no como Dios quiere, Dios no puede bendecirme. Dios no va a formar parte, a tomar parte, a asociarse con una manera pecaminosa, correcta de hacer las cosas. Amén, hermanos. La victoria está garantizada para el cristiano que obedece los mandamientos, los estatutos y preceptos de la palabra de Dios. Sí, ya tenemos la victoria principal de la guerra contra el pecado, la guerra, ¿verdad?, sobre este mundo, sobre Satanás, pero hay muchas batallas que pelear en esta guerra. Regrese a Josué capítulo 1. Me brinqué el versículo 7 y 8 a propósito cuando leímos el versículo 6 y nos fuimos hasta el versículo 9. Porque Dios le está diciendo, yo estaré contigo, yo nunca te dejaré, yo voy a entregar en tus manos todos sus enemigos que hay en esta tierra. No te preocupes, a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero el versículo 7 y 8 está la condición. ¿Ya lo encontró? Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas, ¿qué?
prosperado, para que tengas victorias en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, por eso algunos de ustedes yo sé que tienen sueños y metas de mejorar en esta vida. Quieren comenzar un negocito, quieren echarle ganas en su trabajo, quieren comprar una mejor casa. Está bien, Dios quiere darle victorias. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, las peticiones de tu corazón. No hay nada de malo con tener buenas ambiciones y sueños y metas, pero hay que hacerlo según la voluntad de Dios. Hay que hacerlo como Dios dice, no con tranzas chuecas, no con mentiras, no poniendo a Dios a un lado por ir detrás de lo que yo quiero. Dios no puede bendecirte de esta manera. Y en vez de victorias vas a tener fracasos. ¿Me estás siguiendo, hermano? Número 2. Dios no puede dar victorias reales, real victories, victorias reales, sin santificación. No puede. No puede. La santificación es un requisito para que Dios me bendiga. It's a requirement. It's not a suggestion. No es una sugerencia. Es un requisito. Ahora, ahí es donde muchos se topan y dicen, no, pues yo no quiero, yo no puedo vivir con los requisitos que Dios pone. Ok, pues tampoco vas a tener sus victorias. Y te vas a engañar como cristiano queriendo fabricar tus propias bendiciones, tus propias victorias. Pero me gusta lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y luego dice, y no añade tristeza con ella. Amén. O sea que cuando Dios te bendice, cuando Dios te da una victoria, es inconfundible. Cierto. Él te la dio y después no te la va a cobrar. Después no va a venir los lamentos, porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Amén. Cuando Dios te da algo, después no te lo quita. Después no te cuesta otra cosa. Pero ¿cuántas bendiciones y prosperidad nosotros conseguimos a costillas, como dicen, o pagamos el precio en otra área por conseguir esto? ¿Ah? A veces el matrimonio fracasa. A veces los hijos se pierden. A veces el testimonio se pierde. Por andar nosotros buscando a nuestra manera nuestras propias victorias y no esperar en la victoria de Dios. No más porque no queremos santificarnos. Amén. Josué capítulo 3, versículo 5. Esto es unos días antes de la victoria en Jericó. Unos días nada más antes. Y miren lo que Dios le dice, están a punto de cruzar el Jordán y a punto de ir hacia Jericó. Y miren lo que Josué le dice al pueblo antes de entrar a tierra prometida y antes de enfrentar esa primera batalla. ¿Ya lo encontró? Y Josué dijo al pueblo, ¿qué? Santificaos, porque Jehová hará ¿qué? Mañana maravillas entre vosotros. Me acuerdo un predicador una vez predicó de este pasaje y dijo esto: ¿quieres que Dios haga maravillas en tu vida el día de mañana? Santifica tu vida el día de hoy. ¿Quieres bendiciones de Dios mañana? ¿Quieres victorias de Dios mañana? Joven, señorita, ¿dónde te miras tú de aquí a 10 años? ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres victorias? ¿O quieres un montón de derrotas y lamentos? ¿Ah? Santifícate el día de hoy. Y Dios va a hacer maravillas en tu vida. Santificación
Simple y sencillamente, hermano, no es una palabra, no la hagamos más de lo que es. No es una palabra mística. No es una palabra que significa tienes que ser un súper espiritual. Tienes que ser un santo. Traemos eso de la religión, ¿no? De los santos. Que los santos hasta les ponen un dibujo con un arito aquí en su cabeza. Son tan santos que ahora hasta interceden por nosotros. Eso es mentira en primer lugar. Solamente hay un intercesor. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre. Y nosotros por eso no le rezamos a los santos. Pero la religión tiene un santo para cada día. Y hasta tienen el día de todos los santos para meter a todos los demás extras ahí. Nomás el año tiene 365 días. ¿Sí o no? Cierto. La gente tenemos ese pensar que un santo es aquel que llegó a ser tan puro, tan espiritual, tan bueno, que ya llegó a un grado, a un nivel que ahora hasta contesta las oraciones de otros. Así, eso nos ha metido la religión. Cierto. La palabra santificación simple y sencillamente significa apartado, separado, apartado. Es todo. Es todo, es agarrarte de aquí, moverte de aquí y apartarte acá. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos acá, con el mundo, en nuestros pecados. Cristo nos salvó y nos hizo sus hijos y nos apartó. Dijo, ahora eres mío. Y la santificación personal quiere decir, ya no sigas revolcándote, viviendo entre la chusma. Ya no sigas ahí todavía entre los pecadores, entre los mundanos. Ya Cristo te salvó de ahí, te sacó de ahí, te santificó. Vive una vida santificada, apártate tú también. Y dice Dios, si tú haces eso, hay maravillas que tengo esperando en tu vida. Tengo victorias esperándote. Eso es todo. Eso es lo que es la santificación personal. Si somos sinceros, hermanos, muchas de las derrotas que sufrimos en la vida como cristianos, o sea, ya después de ser salvos, es, número uno, por desobedecer la palabra de Dios, y número dos, por falta de separación. Porque no queremos apartarnos del mundo y del pecado. Porque queremos seguir con un pie en las cosas del mundo y otras cosas en los caminos del Señor. O porque queremos hacer las cosas según los métodos del mundo y no según el plan de Dios. Y por eso vienen los fracasos. Dios no quiere que sus hijos fracasen. Dios no quiere que suframos derrotas. Él quiere darnos victorias. Pero dice, tienes que hacerlo a mi manera, tienes que seguir mis instrucciones y tienes que apartarte, hombre. No vas a tomar malas decisiones con quién te andas juntando, lo que andas haciendo. Dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, el que se junta con ellos será quebrantado. Amén. Vamos a ir hacia adelante, 40 años después, aproximadamente. Mire Jueces, capítulo 6, versículo 1. Ay, Dios quería darle tantas victorias al pueblo de Israel. Es más, Dios quería darles una victoria tras otra victoria, tras otra victoria. Tenían que enfrentar a tantos pueblos, tantos enemigos. Y Dios tenía maravillas preparadas para sus hijos. Pero miren lo que pasa. Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Miren nada más, los hijos de Israel, que para estas alturas tenían que ser los dueños de todo, estaban metidos en cuevas, en rincones, en cavernas, escondidos de sus enemigos. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. ¿Está ahí conmigo? Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, ¿qué dice?
empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije. Aquí está Dios recordándoles, haciendo memoria. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, mire lo que hace la derrota. Mire lo que hace la derrota. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus qué? Sus maravillas. Que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha ¿qué? Desamparado. Y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se sentía derrotado. Gedeón decía: ¿dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Mira nada más cómo estamos. ¿Para qué? O sea, los padres nos cuentan las historias, pero no, eso no debe ser cierto, hermano. Las victorias, déjeme decirle esto: las victorias son necesarias para mantener el ánimo. Para vivir más, con más ganas para el Señor, para servir más al Señor. Cuando uno tiene derrotas en su vida como cristiano, se le va el ánimo, se le van las ganas. Uno empieza a dudar de Dios, dudar de sus promesas, a decir: ¿para qué servimos a Dios? Dios nos ha abandonado. Cuando en realidad Dios no abandona a nadie, nosotros nos apartamos del Señor. Pero sabe, las victorias son importantes en la vida. Si nos dejamos llevar por malas decisiones, si no hacemos como Dios nos manda, si no nos santificamos, vamos a tener derrota tras derrota, llegar al punto donde perdemos toda esperanza, donde vivimos como gente impía, ya ni vamos a la iglesia, ya ni nos acordamos de las promesas de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Amén, hermanos. Capítulo 7, versículo 16. Usted conoce la historia. Josué a Gedeón con 300 hombres que Dios le dijo, 300 hombres nada más le dio la victoria. Capítulo 7, versículo 16, ¿ya lo encontró? Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Mire, otra vez los métodos que Dios nos pide que utilicemos no tienen sentido en la manera de pensar del mundo. Trompetas y teas ardiendo. Y con eso Dios les dio la victoria. Y 300 contra miles de hombres. Porque Dios quería que no quedara duda que la victoria había venido de Él. Dice versículo 20, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo el enemigo.
Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que estos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. ¡Qué tremenda victoria! Con 300 hombres y nada más que unos cántaros, teas y trompetas. Y Dios les dio una tremenda victoria. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 21, 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Pero hermanos, Dios no puede dar victorias reales, verdaderas, sin santificación. Número 3. Hay que aprender a buscar ayuda del Señor y a depender de Él. Hay que aprender a buscar ayuda del Señor y a depender de Él. Juan 15:5 dijo el Señor Jesucristo: el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Número 4. Hay que aprender a buscar el consejo correcto. Primera de Samuel 13:5, rápidamente, el tiempo ya se me fue. Primera de Samuel 13:5. Y Jonadab le dijo, no, Primera de Samuel, perdón, 13, versículo 5. ¿Ya lo encontró? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Mire, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron ¿dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Déjeme decir, hermano, yo no creo que Dios quería que su pueblo estuvieran escondidos como lagartijas debajo de, en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Dios no quiere que sus hijos vivan escondidos, atemorizados, fracasados, derrotados. No, Señor, Dios quiere que sus hijos vivan en victoria. Pero así estaba. Versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán, la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, yo pensé, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Ese no era el plan de Dios, Saúl. Dice: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ve, Saúl se precipitó, se desesperó, no pidió consejo. El problema con Saúl en realidad es que era un necio, era un autosuficiente, un sábelotodo. Y tenga cuidado, hermano, hermana, esa es una receta para el fracaso y para derrotas. La Biblia dice que los azotes están preparados para las espaldas de los necios. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora busque consejo sabio. No vaya a buscarle consejo al compadre, a la comadre.
al tío, a la tía que ni cristianos son y van a la iglesia. Pida consejo del pastor, pida consejo de un hermano sabio que tiene un buen testimonio, pida buen consejo. Es más, dice, entre más consejo pidas, más está segura la victoria. Pero cuando nosotros pensamos, yo así le voy a hacer porque así yo pensé, así yo pienso, luego viene la derrota, luego viene el fracaso. Amén, hermanos. ¿Sabe lo que pasó con Roboam? ¿Se acuerdan de Roboam, el hijo de Salomón? ¿Ah? Los ancianos le aconsejaron, haz así de esta manera con el pueblo. Sé sabio, respóndeles así. Pero sus jóvenes de su edad le dijeron, ¿qué vas a andar a humillarte delante de ellos? Tú háblales así, ponlos en su lugar, tú diles quién manda, los chicharrones tuyos son los que truenan, no les hagas caso a nadie de ellos, y tú eres el rey, y si van, sujétalos y verás que van a ser como tú dices. Y porque hizo caso al consejo equivocado, dividió el reino que había tomado su padre y su abuelo 80 años en unificar. En un ratito lo echó a perder ese Roboam por seguir el consejo equivocado. La Biblia ahí lo enseña. Ten cuidado a quién le haces caso, hermano. Por eso dice la Biblia, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén, hermanos. Ahora miremos a Jonatán, el hijo de Saúl. Ya estoy en la recta final. 1 Samuel 14:1. 1 Samuel 14:1. Deme 5, 7, 8 minutitos más y nos vamos. 1 Samuel 14:1. ¿Ya lo encontró? Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, otro hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Me encanta esto que dice Jonatán. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Dios literalmente hizo que se mataran unos a otros los enemigos de Israel. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento,
Se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-aven. Mire, cuando Dios empieza a dar victorias, hasta otros que están desanimados salen de sus cuevas, salen de sus hoyos y se animan y se ponen a pelear la buena batalla también. Hermano, las victorias no solamente son para animarme a mí, es para animar a otros. Dios quiere darnos victorias. Papá y mamá, si usted tiene victorias como papá y mamá, sus hijos van a decir, a lo mejor mi mamá y mi papá están en lo correcto, vamos a seguir detrás de ellos haciendo lo que nuestros padres han hecho. A veces un hermano en la familia, uno de los hermanos que hace lo correcto y tiene victorias, anima a sus otros hermanos a que ellos también hagan lo mismo y tengan victorias. Un cristiano puede animar a otro cristiano de que con la victoria de Dios. ¿Me está siguiendo? Pero número 5, para terminar, y esto es bien importante, hay que siempre darle la honra y gloria a Dios. 19:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Hermano, reconozca y siempre esté dispuesto a reconocer que la victoria viene de Dios. Viene del Señor. Y si habrá alguna victoria, cualquier victoria que venga, cualquier victoria que usted reciba, dele toda la honra y la gloria al Señor. Dios quiere darnos victorias. ¿No quiere usted victorias, hermano? ¿No está listo para algunas victorias en su vida? Quizás ha tenido algunas derrotas últimamente. Quizás ha tenido algunos fracasos y derrotas en su matrimonio. Quizás ha tenido algunas derrotas y fracasos con sus hijos. Quizás ha tenido algunas derrotas y fracasos con decisiones personales, en su economía, en decisiones pasadas. ¿No está listo para algunas victorias? Yo estaba pensando en esto y estaba orando al Señor. Le estaba diciendo, Señor, necesitamos unas victorias como iglesia. Hay familias en nuestra iglesia que han estado pasando por una prueba tras otra, un fracaso tras otro. Señor, necesitan victorias. Oh, no hay nada como la victoria que viene de parte de Dios. Nos da ánimo, nos da fuerzas, nos da visión para el futuro, nos da ganas, nos da valor cuando el Señor nos da victoria. Pero cuando tenemos derrotas, hasta las fuerzas perdemos. Hasta el ánimo se nos va. No quiere victorias. Si quiere victoria, hermano, si quiere la victoria de Dios en su vida, Dios da victorias. Dios es el Dios de las victorias, pero Él las da a los que siguen sus mandamientos, a los que siguen sus instrucciones. Cuando hacemos las cosas a su manera, créame, tenga por seguro, Dios va a darle la victoria. Dios no puede dar victorias reales sin santificación. Si usted quiere la bendición de Dios, la victoria de su vida, necesita tomar una decisión. Y eso es que va a decidir del lado de quién va a estar. Pero no puede estar con un pie allá y un pie aquí. Humanamente, no quisiera tener que decirle esto. No nos gusta oírlo. Quisiéramos seguir siendo cristianos, pero seguir viviendo como vivíamos antes. Pero sería contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede bendecirnos. Mire, Él nos acepta tal y como somos, pero Él no quiere que nos quedemos igual.
Él quiere santificarnos, Él quiere que mejoremos, Él quiere transformarnos. Todo comienza con la decisión de vivir una vida apartada, una vida consagrada, una vida dedicada. A eso me estoy refiriendo. Hay que aprender a buscar la ayuda del Señor y a depender de Él, porque la victoria viene de Él. No la voy a conseguir en mis propias fuerzas. No, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mi esperanza, mi confianza, mi dependencia debe estar en Él. Hay que aprender a buscar el consejo correcto. Hay muchos malos consejeros, hay que buscar buenos consejeros. Y hay que siempre darle la honra y la gloria a Dios por cada victoria que Él nos da. Es más, decida que pase lo que pase, usted le va a dar la honra y la gloria a Dios. Y Dios conoce los corazones. Si Él sabe que Él va a ser glorificado, es más seguro que Él le dará la victoria. Que Él va a contestar su oración. Vamos a orar todos cerrados. Señor.